Escuchábamos las declaraciones que realizó la semana pasada el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, refiriéndose al recurso de habeas corpus presentado por la defensa del narcotraficante Ricardo Damián Cáceres Correa, conocido como Ricardito. Ese recurso fue aceptado por la jueza de crimen organizado de segundo turno, María Elena Maynard, para que fuera trasladado de la unidad 25, un sector de máxima seguridad que funciona dentro del COMCAR, a un lugar con derecho a salir al patio y la posibilidad de estudiar o trabajar. El ministro dijo también que la jueza lo saca de la máxima seguridad del aislamiento. ¿Para qué? Se preguntó. ¿Para que vuelva a delinquir? ¿O alguien cree que va a ser un curso de carpintero?, expresó el jerarca, agregando que, como ustedes escuchaban, es una persona muy peligrosa y que por eso está en régimen de aislamiento. Lo tenemos aislado porque antes dirigía desde la cárcel no solo una organización criminal, sino que mandaba cortar dedos, manos, orejas y mandaba asesinar. Que una jueza crea que una persona de estas características, con este nivel de violencia, un asesino, crea que puede ser rehabilitado haciendo bloques o carpintería, realmente no lo entendemos, cuestionó el ministro, agregando que la decisión de la justicia no ayuda en el combate al narcotráfico. Esto ameritó un comunicado de la opinión pública de la Asociación de Magistrados del Uruguay, que dice que ante los reiterados y constantes ataques de índole personal y a la labor profesional dirigidos por el señor ministro del Interior a integrantes de ese colectivo, manifiestan, distintos aspectos. Por ejemplo, el total rechazo a expresiones que significan la clara afectación de la independencia judicial, así como el evidente y preocupante desconocimiento de los pilares del sistema republicano que constituyen el diferencial de la democracia uruguaya, sustentado en la separación de poderes y el más estricto respeto a la independencia de cada uno. Que el ejercicio legítimo de las funciones estatales le corresponde a cada poder dentro de sus competencias, sin que sea legítima la injerencia y el agravio a las personas por cumplir con su deber al que son llamadas por derecho. También advierten que preocupa profundamente que la agresión a la independencia judicial provenga de un actor político de la más elevada responsabilidad institucional. Por lo tanto, dice, brindamos el total respaldo a la colega agraviada, doctora María Elena Maynard, y a todos aquellos que han sufrido similares embates en este tiempo. En el fondo de esto hay distintos aspectos: la gravedad que significa para el país y la sociedad tender un manto de desconfianza sobre el sistema judicial y la afectación al Estado de Derecho y el principio de separación de poderes, donde Uruguay posee uno de los mejores índices de confianza en la administración de justicia. Pero para no extendernos, le damos los muy buenos días y agradecemos que esté aquí en estudios con nosotros al doctor Leonardo Méndez Martínez, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, hay varias preocupaciones aquí dentro de esta declaración que leíamos algunos aspectos. ¿Por dónde comenzamos? Y has hecho un buen resumen de lo que han sido nuestras expresiones públicas en las últimas horas. Y creo que una de las frases que nosotros entendemos que resume bien es lo malo que le hace al país tender ese manto de desconfianza sobre el sistema de justicia. Volvemos a un concepto que es clave. Las decisiones judiciales, como cualquier acto emanado de autoridades públicas, por supuesto son discutibles, se puede discrepar. El tema siempre es el tono y las formas, y con la actividad nuestra eso no es menor, dado que justamente las decisiones judiciales tienen que tener el peso de su acatamiento, porque hace a lo que es el principio de separación de poderes y hace a lo que es la legitimidad democrática de los actores, cada uno en sus respectivas competencias. Nosotros, desde ese punto de vista, entendemos que tender este manto de desconfianza, esta descalificación que va más allá de la crítica razonada, no le hace bien ni al sistema ni al país. Hoy nos preguntábamos qué es de la vida de Montesquieu, porque se están dando situaciones de este tipo. Hoy compartíamos otras declaraciones de un ministro cuestionando al Poder Legislativo. En este caso parece más grave, porque es un ministro cuestionando al sistema de justicia. Entonces, me parece que lo que se traslada a la población, si desde el sistema político y desde un ministerio de tal importancia se deja un manto de duda sobre la justicia,
me parece que ese sedimento queda en la sociedad y que no nos hace bien a ninguno. Exacto, comparto absolutamente esa lectura y es lo que nos preocupa a nosotros. No es la primera vez, se han venido dando este tipo de circunstancias a lo largo de estos últimos tiempos, lo que ha llevado a que, bueno, se fuera acumulando esa sensación de preocupación y motivara, bueno, tanto este comunicado como el que se sacó anteriormente, no hace tanto, también relativo a estas cuestiones. Es importante informar bien a la ciudadanía cómo funcionan las instituciones, porque claro, si a usted después le toca ir a un juzgado por cualquier circunstancia, primero que las personas que utilizan el sistema de justicia en general son personas vulnerables, porque no han podido dirimir sus conflictos por las vías normales que lo hacen la mayoría de las personas, y necesitan de un tercero imparcial que los ayude a salir de ese problema. Y si usted se enfrenta al sistema de justicia con estas palabras resonando en su cabeza o similares, no va a asistir de la misma forma. Y es importante que nosotros podamos confiar en nuestro sistema de justicia. Está valorado a nivel global de muy buena forma. A nivel de las Américas somos los mejores conceptuados luego de Canadá. Estamos hablando luego a veces de la importancia que tienen las inversiones, mantener el grado inversor de un país para atraer... bueno, parte de eso es el prestigio de su sistema de justicia. Y le estamos haciendo un magro favor de esta manera. Hay aspectos que también están en esta discusión muchas veces, y es qué tan teñido está de la política partidaria la justicia, o qué tan involucrada está con ámbitos del narcotráfico. Porque son temas que se empiezan a entreverar allí en una telaraña que también genera ciertas complejidades. Claro, y allí justamente es cómo no se entreveran a nosotros. Para juezas y jueces, la política partidaria es algo absolutamente vedado, ajeno, y tenemos tan incorporado en nuestro estatuto que eso es absolutamente exógeno en nuestra función, que no nos lo cuestionamos. Jamás un juez va a resolver un caso pensando desde el punto de vista político partidario. Es algo arraigado, es algo a tal extremo que nosotros no entre colegas ni siquiera hablamos cómodamente de a quién votamos o a quién no votamos. Realmente nuestro estatuto es de una vocación tal y de un compromiso tal que llevamos sus principios al día a día. Yo desconozco de la mayoría de mis colegas, salvo de aquellos que son muy amigos, que votan, qué pensamiento político tienen. Mucho menos eso se trasluce en nuestro trabajo. Y en lo que tiene que ver con la sugerencia de permeabilidad del sistema, que eso es grave, ¿no? Estamos años luz de lo que son otros países de Latinoamérica. Nosotros, por suerte, aún vivimos en una sociedad que se puede decir que es pacífica, más allá de que hay muchas luces de alerta encendidas. Los jueces no recibimos verdaderas amenazas o presiones a nivel personal o familiar, y podemos trabajar con esa independencia. Las presiones son de otro tipo, que por lo que estoy acá hoy. Muchas veces sentimos que desde otros poderes del Estado no se nos permite trabajar con la independencia que es necesaria para nuestra función. Un juez no puede estar pensando que si resuelve A o resuelve B va a tener tal o cual consecuencia, o va a tener tal o cual presión. Y bueno, realmente a lo que preocupa parte de la opinión pública, nosotros no estamos siendo invadidos por este tipo de delincuencia. Sí, por supuesto hay que tener mucho cuidado, sí, por supuesto no es un tema que uno lo pueda tomar como, no, acá en Uruguay no pasa nada, no, tampoco tenemos ese nivel de irresponsabilidad. Pero sí tenemos mucho cuidado en el ejercicio de nuestra función con estas cosas. Las pocas veces que han habido amenazas o algún tipo de situaciones similares con colegas, siempre se hace saber a las autoridades. Amén de que trabajamos siempre con lo mínimo en lo que tiene que ver con seguridad de nuestras sedes y todo lo demás, pero por suerte todavía el Uruguay es una sociedad pacífica, y en todo aquel manto de duda que se pone a veces sobre la mesa, los jueces tenemos férreos controles para lo que es nuestra actividad. Primero, y lo más importante, solo podemos vivir de nuestro sueldo. Tenemos incompatibilidad absoluta con cualquier otra actividad remunerada, salvo unas pocas horas docentes a nivel de la universidad, que eso algunos colegas por su capacidad técnica pueden hacerlo.
no cualquiera es docente de la universidad, ¿verdad? Ujú. Y bueno, después tenemos que hacer las declaraciones juradas ante la Junta Anticorrupción, ante la JUTEP, que eso es de forma bianual, no solo nosotros, también las personas con las que compartimos nuestro núcleo familiar, pareja, ¿verdad? Tienen que estar incluidas en esa información, y así lo hacemos. Es muy sencillo generar la trazabilidad de los ingresos y el patrimonio de un juez en este país. Cualquiera que tenga duda, cualquier autoridad que así lo requiera, va a la JUTEP, se abren los famosos sobres y se compara con con el patrimonio que uno tiene, actividades de las más comunes que hacen uruguayos y uruguayas, como hacer giros en redes de cobranza. Nosotros somos personas políticamente expuestas, debemos rellenar formularios para hacer ese tipo de transacciones, ni que hablar en el sistema bancario. Claro. Ujú. Hay muchas veces declaraciones por parte de autoridades del Ministerio del Interior, no solo del ministro, donde se ha dicho que la justicia no colabora. Hace un ratito compartíamos justamente lo que decía el ministro precisamente al respecto. Hay un diálogo, un mal diálogo, digamos, entre el Ministerio del Interior y la justicia. Nosotros realmente no queremos que exista una mala comunicación. Hay una cuestión, hay un cambio de paradigma desde la sanción del nuevo Código del Proceso Penal, donde por suerte, porque el sistema apunta a una realidad que había que cambiar, el juez ya no tiene ese diálogo permanente con el Ministerio del Interior. El juez ya no investiga causas. El juez decide qué es lo que corresponde. Quien investiga es el Ministerio Público. O sea que con quien trabaja en conjunto el Ministerio del Interior es con el Ministerio Público. El Poder Judicial, como tercero imparcial en los procesos penales, lo que se dedica es a decidir. Después, todo el resto de la valoración parte de desconocimientos básicos de lo que tiene que ver con la materia jurídica. Un delincuente, haya cometido el delito que haya cometido, tiene determinados beneficios que son comunes. El de la prisión domiciliaria por razones sanitarias es uno que no tiene distinciones. El día que haya una norma que establezca que tales o cuales delincuentes no podrán tener acceso a la prisión domiciliaria aun cuando lo necesiten por razones de salud, y ese día no van a tener más prisión domiciliaria. El asunto es, y más allá de otros hechos que surgieron después, que por supuesto son imprevisibles en esos momentos, ¿verdad? Pero si se acredita de forma correcta que un determinado imputado por cualquier delito tiene causas sanitarias que le impiden estar en prisión común, se le brinda prisión domiciliaria, no hay excepciones. El legislador es el que tiene la llave de crearlas, como se han hecho en otros distintos tipos de normas penales, ¿verdad? O sea, y no nos podemos olvidar que la prisión domiciliaria es privación de libertad, no es que la persona está a sus anchas, ¿verdad? Por supuesto que las garantías las tiene que seguir dotando el Ministerio del Interior, cambian las circunstancias, sí, cambian, y lo mismo ocurre con otros institutos que, bueno, justamente se habló aquí del habeas corpus, lo mismo. En la medida en que eso está previsto para la población que está en situación de privación de libertad, el día que se prevea que para tal o cual delito, tal o cual beneficio no puede ser concedido, o tal o cual trato a nivel carcelario no puede ser tenido en cuenta, por ejemplo, que se establezca que delincuentes peligrosos de forma absolutamente inflexible deberán estar aislados y deberán estar de determinadas maneras, y bueno, ahí no se va por parte nuestra a poder conceder tal o cual cosa, porque nosotros nos apegamos a la ley, no inventamos las normas los jueces, las normas las crea el legislador. Hay otro aspecto que a nosotros, o voy a hablar a título personal, me genera muchas dudas, y cuando un comunicador tiene muchas dudas, lo que transmite, me parece al resto de la población, son esas dudas. Tal vez es un tema absolutamente personal, pero el caso de las tobilleras, me parece que hay un ida y vuelta de información allí que genera mucha confusión. Sí, esa es la palabra correcta, confusión. Y eso le hace mal a la sociedad. Y ese ha sido un ejemplo paradigmático de esto que venimos reclamando y que venimos hablando. Ustedes fíjense, hace no mucho tiempo atrás, más bien poco, lamentablemente, por hechos
espantosos como fueron femicidios, se habló de la tobillera como una solución muy, muy buena que la justicia no usó. Luego se habla de la tobillera utilizada en la prisión domiciliaria como una cuestión que no aporta seguridad, que no aporta solución. Entonces usted es un ciudadano de medio y dice, pero ¿en qué quedamos? ¿La tobillera sirve o no sirve? ¿Sirve para un femicida? ¿No sirve para un narco? El dispositivo es el mismo. ¿Cuál es el problema? Bueno, y ahí es donde nosotros volvemos a la importancia de transmitir información de calidad a la ciudadanía. Información que a su vez no ponga en manto de duda de forma sistemática el sistema de justicia y que el uruguayo descrea de la justicia, porque eso no le hace bien al país. La tobillera, en cualquiera de estos dos casos que estamos hablando, funciona de la misma manera y tiene las mismas vulnerabilidades como sistema. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Pero por supuesto que requiere toda una apoyatura detrás del dispositivo que la brinda el Ministerio del Interior. Cuando usted rompe este dispositivo, tiene que haber respuesta inmediata, porque es la clave de que funcione. Si hay violaciones de perímetro, si hay roturas y la respuesta demora, y nos consta que acá no es por mala voluntad del Ministerio del Interior, sabemos las enormes dificultades con las que trabajan, pero a su vez son dispositivos que se pueden utilizar. Tampoco existe la disponibilidad que se planteó por el ministro en una reunión que tuvo con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia hace el día jueves, si mal no recuerdo. Se habló de que habían tobilleras disponibles en el país. Eso no es cierto. O sea, seguramente el ministro no esté bien informado en algunos aspectos, porque nos consta que no va a hacer esas declaraciones con ninguna intencionalidad. Pero es igualmente preocupante si no está bien informado. Y yo creo que es importante que esté informado, porque es un ministro de Estado. Yo tengo mensajes de colegas de distintas partes del país que justamente me han dicho, Leonardo, no pude colocar en Durazno, no había disponible, no había disponible en Río Negro, no había disponible en Atlántida, no había disponible en Las Piedras, estamos teniendo dificultad en Montevideo, se han colocado, como hay que colocar ahora, se han colocado tobilleras rotas que no funcionan, y cuando vuelven las personas... Esas localidades no están elegidas al azar, son casos concretos. Son casos concretos, de colegas que me han dicho, no tuve disponibilidad, y en ese contexto de agotamiento a nivel nacional de los dispositivos, el señor ministro le asegura a la presidenta de la Corte que hay disponibles. Y aunque hayan disponibles 3.500.000 tobilleras, ¿no? Una para cada uruguayo por las dudas allí guardadas en un cajón, la realidad es que, vuelvo a lo mismo, detrás de eso tiene que haber otra apoyatura. Está la DIMOE, que es el centro que coloca, monitorea, tiene que haber posibilidad de respuesta para los casos que arroja una vulnerabilidad, y no logramos nada si tenemos miles de tobilleras en funcionamiento y después no tenemos efectivos suficientes para dar respuesta a los llamados que se requieren por claro. las vulneraciones. Sí, porque recordemos que, a mí me pueden poner una tobillera para que no me aproxime pero si no hay una respuesta desde el sistema policial que diga, Álvaro está llegando a tal lugar, no tener nada. Y en los casos de lo que es violencia de género es más complejo. Allí no nos olvidemos que hay una víctima, una situación de altísima vulnerabilidad, y la víctima no lleva tobillera. Lleva un dispositivo similar de tamaño al de un celular que mediante manipulaciones del agresor y todo lo más puede hacer que ese dispositivo lo deje en su casa, y entonces para el sistema la persona está en su casa y de repente está encontrándose con el agresor. Eso es algo que ocurre. Entonces tampoco se puede dar con esa liviandad de soluciones mágicas. Acá si se hubiera hecho tal cosa, acá si se hubiera hecho tal otra. Es importante que cada actor cumpla su rol y que se genere la información de mayor veracidad a la población. Hay otra confusión, me parece, que a veces se plantea y que tiene que ver con la actuación de los jueces y las fiscalías, ¿no? Nos consta que para los periodistas ha habido instancias desde el Poder Judicial para tratar de allanar la información, incluso la terminología que se utiliza, que a veces en periodismo nos gana el buscar sinónimos y incurrimos en un error al informar, porque muchas veces a nivel jurídico no hay sinónimos, hay que decir lo que hay que decir y no otra cosa. Pero también está esa otra confusión, ¿no?
Sí, yo creo que en eso también, y debemos hacer el mea culpa, por lo menos en lo que tiene que ver con nosotros, estamos tratando de revertir eso. Es importante esa función, eh, yo la llamaría educadora, pero en definitiva de generar esa conciencia cívica que tenemos que explicar nuestro trabajo, tenemos que explicar por qué se hacen las cosas, en base a qué se hacen las cosas. No hablar sobre los casos concretos porque eso solo corresponde al juez de la causa y ahí estaríamos vulnerando el sistema, que es lo que nosotros estamos tratando de preservar. De defender. Nosotros como gremio jamás vamos a hablar de un caso concreto porque no nos corresponde. Eso lo hacen las partes, en los recursos y bueno, eventualmente la Suprema Corte de Justicia cuando investigue responsabilidades. Pero sí, es importante poder saber separar las funciones, los roles que cumple el Ministerio Público, los roles que cumplen los jueces, el Poder Judicial, y eso también es parte de encare que tenemos que realizar los operadores. A veces se habla, el juez dio 10 meses de prisión. Muchas veces el juez, en una sentencia de un procedimiento abreviado, no hay margen allí. La ley prevé que las partes de común acuerdo, defensa y Ministerio Público, llegan a un acuerdo, y bueno, entre parte del acuerdo está la pena a recaer. Siempre dentro de la ley. Acá no se hace nada que no esté previsto en la ley, y muchas veces el foco de la noticia o lo que trasciende es que, bueno, tal persona por tal hecho tuvo esta pena y eso se genera un juicio de valor sobre la actuación de los operadores. En realidad el juicio de valor que debe hacerse sobre la norma que lo habilita. Y como sociedad, ¿qué pretendemos nosotros de la criminalidad y cómo abordarla? Y ahí es donde el uruguayo y la uruguaya en sus casas debe hacerse el análisis, ¿no? De decir, bueno, porque está eso muy instalado de yo no quiero que salgan más, que queden presos para siempre. Hay ríos de tinta a nivel internacional explicando que eso no soluciona los problemas de criminalidad en ninguna sociedad. Países como Estados Unidos, que tienen la pena de muerte en muchos estados, no logran contener los crímenes más abyectos. Entonces, y ahí viene toda la importancia de la reeducación y hablar justamente por el ministro de Estado de que hay delincuentes que son absolutamente imposible de rehabilitar. Yo creo que más allá de que hay crímenes terribles donde realmente la reeducación es muy difícil, pero hablar livianamente hacia la sociedad que el Estado no tiene la posibilidad de reeducar a determinados tipos de delincuentes, ¿cuál es la solución que hay? Ese delincuente no puede permanecer para siempre en prisión porque no está previsto. Y otras penas peores, hasta la Constitución las prohíbe. Entonces es muy complejo dar esos discursos. Sí, digo, eso va de la mano con si es necesario crear cada vez más centros de reclusión o más plazas de reclusión, o es necesario que la gente no llegue a esas instancias, ¿no? Es toda una discusión, pero sabemos que hay otros compromisos esta mañana y no queremos despedirnos sin hacer la consulta. ¿Qué necesita el sistema judicial de nuestro país para ser más eficiente? Bien, yo creo que es una pregunta clave que nos tenemos que hacer la sociedad entera. Nosotros estamos funcionando con recursos, y acá ya nos vamos más a lo macro, ¿no? Que es la pregunta, ¿qué necesitamos para ser más eficientes? Bueno, materias como la de familia especializada están sufriendo la desactualización presupuestal del Poder Judicial de más de una década. Aquí han pasado distintas administraciones de distintos colores políticos y el Poder Judicial de forma sistemática a lo largo de la historia del Uruguay nunca fue prioridad en lo que tiene que ver con la asignación presupuestal. Estamos en un mínimo histórico, en el entorno de 1 punto o menos del PBI. O sea, para tener dimensión, ¿no? El Poder Judicial le cuesta a los uruguayos un 1% aproximadamente del Producto Bruto Interno. En este contexto nosotros realmente nuestra administración hace lo que puede, se gestiona el Poder Judicial como se puede gestionar la casa de cualquier uruguayo para tratar de llegar a fin de mes. Nosotros por nuestra vocación siempre vamos a cumplir con la función bajo cualquier adversidad, somos un servicio esencial
El problema son las condiciones. Usted tiene de repente en un turno de familia especializado decenas de llamados que recibe un juez para poder procesar, sin equipos técnicos para poder evaluar correctamente los riesgos, o cuando se tienen esas evaluaciones los tiempos son muy largos. Logramos ahora generar en la rendición de cuentas un tercer tribunal de apelaciones de familia al que iban apelaciones de medidas cautelares de familia y volvían de vueltas por falta de objeto, porque duraba más el tribunal en procesar esas apelaciones que el tiempo que duraba la medida cautelar. Entonces, es un tema que nunca está en el tapete, y el uruguayo no tiene conciencia de la relevancia que tiene el sistema de justicia y lo importante que es la asignación de recursos para que funcione de manera más eficiente, hasta que tiene un problema. Entonces, realmente sabemos que el presupuesto no va para todo, siempre es el fenómeno ese de la manta corta que se le denomina, pero es demasiado rezago presupuestal el que tiene el Poder Judicial. Estamos hablando de mucho tiempo funcionando con los mismos recursos, con asignaciones puntuales, por supuesto, para tocar algún tema específico, pero en lo global no se actualiza. Ya no hablemos de lo que es salario, que llevamos un conflicto en este sentido, reclamando una actualización desde el año 2011, porque en este momento la prioridad es para tener fondos para funcionamiento, ¿no? Nosotros no nos ponemos como prioridad, nunca, no es nuestro estilo. Hay una partida que es la de perfeccionamiento académico que sirve para que nosotros podamos estudiar, que no se actualiza desde el 2013. Hoy por hoy sabemos los costos de afiliación a servicios online en materia especializada, la compra de textos de estudio, la realización de cursos, todo eso va en desmedro de la eficiencia, pero principalmente la asignación de recursos para el funcionamiento diario, que hayan más cargos de jueces, que hayan más cargos de defensores públicos, y en esto yo me meto en materia de un gremio que no es el nuestro, pero son compañeros judiciales. La carencia que hay de recursos humanos en esa área es terrible. Y como le decía, en lo que tiene que ver con equipos técnicos, los jueces deberían contar con un equipo técnico en el turno a disposición, y eso no se consigue. En Montevideo, que es donde más hay, por ejemplo, los jueces de familia especializados logran hasta 6 pericias por día, y de repente reciben 70 novedades en un día de un turno. Entonces, ¿cómo resuelvo yo? ¿A qué caso asigno? Y la experiencia nos lleva a que realmente lo hacemos bastante bien, pero el margen de error es creciente. Doctor Leonardo Méndez Martínez, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, muchísimas gracias por esta presencia hoy aquí en Estudios. A juzgar por los mensajes, quedan muchos temas por abordar, va a ser en una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias y a las órdenes.